Hola, pues yo les voy a definir qué es el equilibrio estático. Bueno, pues más exactamente, el equilibrio mecánico estático es utilizado en la física para descubrir un estado estacionario en el cual la posición relativa de los componentes de un sistema no cambia con el tiempo. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto no significa que no se muevan o no puedan hacerlo. Lo que no cambia es la posición relativa entre los componentes. ¿Qué es lo que lo quiere decir esto? Es que el estado de equilibrio estático, el sistema está en reposo o su centro de masa se mueve a velocidad constante. La definición de equilibrio estático más habitual es utilizar la fuerza neta. Un objeto que está en equilibrio estático es cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Estos se tienen en cuenta tanto las fuerzas de traslación como las fuerzas de torsión y por tanto es un objeto que está en equilibrio estático. Si está en equilibrio traslacional y en equilibrio rotacional. Pues otra definición más amplia que se nos da es que define el equilibrio estático como aquel estado de un objeto cuya posición en el espacio tiene una gradiente de energía potencial que es igual a cero. Esta definición, el objeto puede desplazarse a una velocidad constante e implica que aunque en nuestro marco de observación pueda no parecerlo, siempre es posible encontrar un marco de referencia respecto al cual el objeto esté estacionario. Otro tipo de equilibrio es las fuerzas motrices y el estado de equilibrio. Este se define que es el equilibrio estático, el que implica que la resultante de las fuerzas que actúan sobre el objeto sea cero. Las fuerzas siguen actuando, pero hay equilibrio. Esto para entender cómo pueden efectuar fuerzas sobre un objeto, pero que permanezca en estado de equilibrio. Hay que entender qué es y cómo actúa una fuerza motriz. El efecto sobre el movimiento, de acuerdo a la segunda ley de Newton o la ley fundamental de la dinámica, es proporcional a la magnitud de la fuerza y se produce en línea recta en la que la fuerza es ejercida. Es decir, que las fuerzas motrices son fuerzas vectoriales que se definen con una dirección y una magnitud. Cuando se aplican varias fuerzas sobre un objeto, la fuerza neta es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la fuerza de torsión, que pues hasta ahora hemos hablado de fuerzas transicionales que actúan sobre el objeto, pero además del equilibrio transicional, el equilibrio de estático requiere el equilibrio rotacional, ya que el equilibrio rotacional se alcanza cuando todas las fuerzas de torsión se anulan y su resultado es cero. El equilibrio mecánico estático es un estado estacionario en el que se encuentra un cuerpo cuando la suma de fuerzas y de movimientos aplicados sobre él es igual a cero. Según Conde y Viciana, 1997, se refiere al equilibrio estático como un control de una postura sin desplazamiento, el cual es primordial en posiciones específicas de la vida cotidiana de las personas y debe mantener una buena postura corporal para desarrollar su musculatura. Igualmente, Rollo, en 1997, se refiere al equilibrio estático como la capacidad de mantener el cuerpo en una posición concreta sin modificarla durante un tiempo determinado. Por último, Del Moral, 1994, menciona que el equilibrio estático alcanza el grado suficiente hacia los 6 años, permaneciendo estable prácticamente a lo largo de toda la vida. El equilibrio estático es algo fundamental en la vida cotidiana, ya que es la capacidad de mantener el cuerpo en una posición concreta sin modificar durante un tiempo determinado. Hay que tener en cuenta que este equilibrio estático alcanza un grado de suficiencia prácticamente hacia los 6 años, permaneciendo estable durante a lo largo de su vida. Otra característica fundamental es que el equilibrio estático se puede clasificar en dos. Uno que es el estático postural, el cual nos permite adoptar una actitud postural, es decir, estar tanto de pie o sentados.
La otra es el estático deportivo, que es el propio de cada disciplina deportiva, por ejemplo, el ballet. Durante nuestra vida cotidiana, como ya lo mencioné, tenemos varios ejemplos, como lo es ponerse de pie, abducir y aducir una pierna manteniendo el apoyo monopodal, elevarse de talones dejando el peso del cuerpo en los metatarsos, realizar una plancha, mantener una posición érgida sobre la tabla del equilibrio. Otro ejemplo, el cual lo evidenciamos diariamente, es al momento de desplazarnos en transporte público y estar de pie, ya que utilizamos nuestro peso del cuerpo para mantenernos en una posición de equilibrio estático, evitando ya sea una caída o un accidente con otra persona. Para que exista un equilibrio estático hay dos condiciones. La primera condición está asociada a la segunda ley de Newton. Esta nos dice que para que algo esté en equilibrio estático, el total de las fuerzas debe ser igual a cero. Esta fórmula es como se representa el total de la fuerza es igual a cero, donde el primer símbolo significa total, el segundo símbolo es el vector de fuerza, es igual a cero. Retomando lo que nos dice la segunda ley de Newton, esta nos menciona que el total de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pero para que exista un equilibrio estático, en este caso esa aceleración es equivalente a cero, porque yo quiero es que el objeto no se mueva. Aquí retomamos lo que es la ecuación anterior de el total de las fuerzas es igual a cero. Entonces, para que exista un equilibrio estático, la sumatoria de las fuerzas debe ser de cero en los tres ejes, tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. La segunda condición está vinculada a la sumatoria de torques. Se entiende por torque a toda fuerza que se realiza para hacer movimientos giratorios. Entonces, en la segunda condición decimos que el total de la fuerza de torque es igual a cero. Pero para que una fuerza de torque de cero se debe realizar en un mismo punto, pero en diferentes distancias y con la misma magnitud.